Consejo Transitorio de Participación no tiene competencias para evaluar a la Corte Constitucional, que no debió ser sometido a esa evaluación el defensor del pueblo o el ex defensor del pueblo ahora. Le pregunto a Augusto Tandazo, destacado jurista y constitucionalista que ahora me acompaña, ¿qué competencias tiene la Corte Constitucional a propósito de esta discusión, de esta polémica que se ha generado a raíz de las decisiones adoptadas? Bienvenido, El País le escucha y le mira. Buenos días. Gracias, Wilson, por la entrevista. En materia de derecho público, y esto es derecho público, no es derecho privado, todos los funcionarios y servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el más funcionario de menor jerarquía, tienen que cumplir con las normas constitucionales, legales, reglamentarias, estatutarias y todo. Y no cabe interpretación extensiva de las normas. Cuando el sentido de la norma es claro, no cabe ninguna interpretación. ¿Cuál es el mandato que le dieron al Consejo de Participación? Es clarísimo y es lo que aprobó el pueblo. El inciso 3. El inciso 3 y el anexo 3. Y el tema es clarito, que el Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que en el caso de declarar la terminación anticipada de sus periodos, si lo hiciera, procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección. No le dijo que puede encargar temporalmente ninguna función como lo hizo con el fiscal. ¿Dónde dice aquí? Encargar. Encargar. Ahí comienza ya las irregularidades. Pero si le encargan que corrija este tema, No, porque hay que buscar el antecedente también. Hay una estructura dentro de la Fiscalía. ¿Cómo llegamos a esta consulta popular? Hay una estructura dentro de la Fiscalía General y tenía que asumir el fiscal que estaba opcionado dentro de la lista para subir. No, señor, yo quiero que sea fulano. Comienzan las irregularidades. Viene el tema de la Corte Constitucional. ¿Quién nombra a la Corte Constitucional? Una comisión ciudadana. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que esté integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones, legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. No lo nombra el Consejo de Participación y Control Social. Por lo tanto, el Consejo de Participación y Control Social no puede evaluar a la Corte Constitucional. Eso es castellano. Así de sencillo. Pero estamos en un momento bobo en el país, como hemos entrado varias veces en esas etapas, en donde todo el mundo se suben a una camioneta. Es que hay que... Periodo extraordinario de transición, algo que se hizo también en el 2007. ¿Usted recuerda? Claro. Cuando se empezó a darle forma al proyecto revolucionario. Claro, y violando todo. Por eso tiene violaciones desde el comienzo. Mire, por ejemplo, acaba de elaborar un mandato del proceso de selección y designación de autoridades, el Consejo de Participación y Control Social. Eso también está en discusión. Fecha 9 de mayo. Y mire usted que lo hace basándose en la sentencia de la Corte Constitucional del 10 de diciembre del 2008, que es la sentencia por la cual la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, decidió asumir las funciones de la Corte Constitucional. Bueno, se declaró por sí sola, de tribunal en corte. El error no convalida los errores, el error en derecho. O sea, 2 errores no suman un acierto, dice usted. O sea, han hecho lo que les da la gana. El gran problema es que hubo arbitrariedad en el gobierno de Correa. Eso no lo podemos negar. O sea, eso era la carreta delante de los caballos en materia jurídica. Pero ahora seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Entonces ahora tenemos un Consejo de Participación que se cree que son omnipotentes. Ellos tienen que ceñir su mandato popular a las competencias que le da la consulta popular. Y punto. Entonces, ¿no debió evaluar ni al defensor del pueblo? No, sí lo tiene Por eso le pregunto, porque hay muchas voces que... Mire, el Consejo de la Judicatura dice, nosotros no fuimos designados por los cesados, fuimos designados por los anteriores integrantes del Consejo de Participación. Y por eso entonces no somos materia de evaluación. ¿Le encargaron qué? Nos gastamos un dinero en la consulta popular para que cambie a un funcionario de segunda y de tercera y se vaya a su casa. No, Wilson, nos gastamos un dinero en la consulta popular porque el gobierno quería tener control sobre el Consejo de Participación para desde allí tener control sobre los órganos de control, las autoridades de control. Ese era el gran objetivo. Las 6 preguntas, déjalas de lado. Esta era la gran pregunta. Pero mira, te lo repito. Bueno, esa es su percepción, doctor. Es que eso es lo que pasó y es lo que va a pasar. Mire, los que integran el Consejo de Participación tienen corrientes diversas. ¿Julio César Trujillo es un activo moral, ético de la República o usted cree que no? Yo pienso que es una persona que está despistada en estos últimos tiempos en algunas de las cosas. Primero cree que le regalaron un juguete que quiere hacer con ese juguete lo que le da la gana. Él tiene que enmarcar sus actos en el respeto a la Constitución y a las normas. ¿Y los demás integrantes del Consejo?
¿También están despistados? De la terna que mandó el presidente Moreno, no se olvide, Wilson. Claro, claro, sí. Sí, son ternas. Pero eso son fue lo nombres. Pero son eso nombres. es lo que decidió el pueblo, pues. Claro, pero manipulado, pues, hijo, si es consulta. ¿Acaso no decidió el pueblo la consulta anterior y las consultas del Para meterle la mano a la anteriores? justicia, como lo hicieron en el anterior régimen. La mano a la justicia se la han metido 1000 veces. Mire que en justicia, por ejemplo, acaba de salir el presidente del Consejo de la Judicatura. El Foro Económico Mundial hizo una evaluación en todos los países del mundo sobre el grado de politización de la justicia. El Ecuador ocupa el número 135 en 137 países. Medalla de bronce, pero al revés. Doctor, no tenemos mucho tiempo. Y yo Pero quiero déjeme terminar. A ver. El Consejo de Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado. ¿Sí? Entonces viene el tema. ¿Cuáles son los miembros, las autoridades de control designadas por el Consejo de Transición cesado? Entre ellos está el defensor del pueblo. Él sí puede ser evaluado. Y fue evaluado. Y fue evaluado. Pero la Corte Constitucional no, porque la Corte Constitucional no la designa ningún Consejo de Participación y Control Social. Es más, es el único órgano de interpretación de la Constitución. Si mañana esto se arma el despelote, como se dice vulgarmente en el lenguaje popular, la Corte Constitucional tendrá que emitir una sentencia. Pero mire cómo paga el diablo a los devotos. Cuando tenían en sus manos calificar la consulta popular última a la Corte Constitucional No lo hicieron. para darle gusto al gobierno, no se pronunciaron y vino el dictamen ficticio y les facilitaron. Mal paga el diablo a los devotos. Todos los que han estado apoyándoles al final están saliendo por la ventana. Entonces el gran problema del país, usted decía hace un rato en la entrevista con el señor Yal, que usted lo puso contra la pared y le decía, pero usted era correísta, pues usted fue secretario de Correa, fue ministro de Justicia. Esa fue la impronta. Claro. Todos salieron pero ¿cuál de ahí, fue el pues, principal correísta? Y ganaron. ¿Y cuál fue el principal correísta en los 10 años del gobierno de Correa? Glass. Lenín Moreno, pues Lenín señor. Moreno. Entonces correícemos pues todo. Pero, ¿O qué nos quieren hacer pero creer? él está tomando un giro. Claro, pues, él está en este instante tomando una decisión, e incluso denunciando y permitiendo que se investiguen los actos de corrupción. ¿Qué actos de corrupción? Por favor, está sentenciado Carlos Pareja Yanuseli a 10 años en este último proceso. El señor ex vicepresidente de la República está sentenciado, está apelando, está con un delito, agotando acciones. Con un delito de asociación ilícita donde no se determinó previamente cuál era el delito para el que se asociaron. Porque ¿qué fue? Cohecho. Pero esa es la administración de justicia que fue reestructurada. Por eso, pues, entonces se ha facilitado más bien las cosas. No es que están persiguiendo realmente. ¿Dónde está, pues, Odebrecht contra la pared? Está Carlos Pareja y Yanuseli contra la pared. ¿Pero dónde está Odebrecht contra la pared? ¿No le firmaron el acuerdo de cooperación eficaz a Carlos Pareja? ¿Y quién decide Pero hubo el acuerdo de leniencia con a Odebrecht en ese proceso? El fiscal general anterior. El fiscal que acaba de salir. Por favor. Entonces por eso está cambiando. Pero no es por eso. Lo que pasa es que quieren tener jugadores propios. Lo que decía el expresidente que acaba de renunciar, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Vaca, ¿cómo va a evaluar el Consejo de Participación? Decía, si nos portamos bien o nos portamos mal. Es más o menos, ¿estoy con el gobierno o no estoy con el gobierno? Doctor, me van a cortar. Muchas gracias por atender esta invitación y darnos su criterio, una voz diferente, discordante, de algunas otras voces que establecen que el Consejo de Participación Ciudadana tiene plenos poderes. Muchas gracias por atender esta invitación al doctor. No tiene plenos poderes, tiene poderes, plenos poderes sujetos, que le asignó el mandato. Nada más que dentro de lo que esté el mandato, el anexo, pregunta 3 y anexo 3. Doctor, no pueden salirse de allí. Muy amable. Augusto Tandazo, analista jurídico, constitucionalista en diálogo con Sonorama y Canal 1. Aquí concluimos este espacio. Nos vamos a un corte y regresamos por separado con más novedades y noticias.